Sean bienvenidos, soy Vanessa y en esta ocasión les hablaré sobre las partes fundamentales de una placa madre. Empecemos. ¿Qué es la placa madre y por qué es tan importante? La tarjeta madre, o también conocida como placa base, es una tarjeta electrónica donde se conectan todos los dispositivos. El trabajo que hace es insertar, conectar y comunicar todas las partes entre sí. Por ejemplo, al momento de ingresar algún comando que queremos hacer o alguna acción en el teclado, la placa empieza a avisar a los demás para dar una respuesta casi inmediata. Se le llama placa madre porque es aquella que une a todos los dispositivos y también en la que los llega a comunicar a todos entre sí. Y es por eso que se le llama placa madre, por el rol que desempeña y ejerce como tal. La tarjeta de memoria RAM o volátil. Esta tarjeta está ubicada al medio del almacenamiento principal o memoria a largo plazo y el procesador, y trabajan de esta forma. La memoria a largo plazo pasa los datos a la RAM y la RAM los pasa al procesador y trabajan juntos. Luego los guarda el procesador los datos dentro de la memoria a largo plazo para que no se borren. Dentro de la RAM también tenemos bancos de memoria y tiene otra forma de almacenar datos, a diferencia de la memoria a largo plazo, claro. En los bancos se almacenan datos con los que el procesador tiene que trabajar de forma inmediata. En pocas palabras, la memoria a largo plazo, cuando apagas el ordenador, los datos no se borran. Serán en casos especiales que quizás se borrarán, pero en la RAM, cuando apagas el ordenador, los datos se te van a borrar y no se pueden regresar otra vez. El zócalo de procesador es el lugar donde se colocan el microprocesador, que es un componente muy importante y es un componente clave para el funcionamiento de cualquier ordenador y determina el tipo de procesador que se puede usar en la placa madre. Este zócalo es donde ponemos el microprocesador. El procesador llegaría a ser como el cerebro del ordenador. ¿Por qué? Porque hace el 90% de todo el trabajo. Todo lo que hace el ordenador pasa por dentro del procesador. Y es por eso que se le conoce como una máquina calculadora, porque básicamente lo que hace un procesador llegarían a ser cálculos, ranuras de memoria. Bueno, estos conectores son los encargados de alojar, como su propio nombre lo está indicando, las memorias RAM que se instalen en el equipo. En general cuenta con 4 slots, pero los de gama alta pueden tener hasta 8 slots. Conector para la fuente de poder. En este conector es donde se conectan la fuente de poder, el cual suministra la energía eléctrica necesaria para que el ordenador funcione. Actualmente los más utilizados son los conectores de alimentación ATX y está ubicado cerca del procesador. Los conectores ID y SATA son puertos que permiten la conexión de dispositivos como discos duros y también lectores ópticos. Actualmente las tarjetas madres están dejando el uso del puerto ID debido a que los puertos SATA ofrecen mayores velocidades. Los que lo hacen más utilizables a los conectores SATA son sus componentes estándares de comunicación en los PC para la conexión de discos duros mecánicos o también los SSD, o como bien se conocen, los discos duros. Otro componente importante que es el chipset, que se encarga de gestionar la comunicación entre el microprocesador, la memoria RAM y otros componentes de la placa madre o la placa base, como quieras llamarla. Este suele estar ubicado cerca del socket del procesador. Se podría decir que es una especie de sistema nervioso dentro del ordenador. Bueno, aquí podemos ver otros componentes importantes, como sería el puente norte, o como se es llamado North Bridge, y el puente sur, South Bridge. El puente norte es el componente encargado de gestionar el flujo de datos entre el microprocesador, la memoria RAM y las tarjetas gráficas. También controla el bus frontal que conecta el procesador con el resto del sistema.
Por el otro lado, el puente sur es el componente encargado de gestionar el flujo de datos entre el microprocesador y los demás dispositivos o también el resto de los componentes de la placa madre. Bueno, algunos ejemplos de esos componentes serían los puertos USB y los puertos SATA. Y aquí podemos ver otro componente importante que sería la pila. Esta pequeña pila o batería que estamos observando es la que se encarga de mantener con energía al chip y también posee los primeros procesos o también las primeras instrucciones que debe realizar la computadora a la hora de encender. También es responsable de mantener el reloj funcionando aunque el ordenador esté desconectado o esté apagado. Otro elemento sería la BIOS, que es el elemento que se encarga de arrancar todo el dispositivo y que permite que todo funcione correctamente, que sería como un manager general. La BIOS tiene una pila y esta pila hace mantener la fecha y la hora. Por eso cuando desconectamos el ordenador, la hora sigue corriendo para que no se pierda la hora y la fecha. Los puertos de entrada y salida son los conectores que se utilizan para conectar dispositivos a la placa madre de un equipo. Los equipos pueden ser periféricos como teclados, ratones, y los de salida serían monitores y altavoces. En conclusión, los puertos de entrada y salida son una parte fundamental, como los otros dispositivos que le he mostrado, de la placa madre, ya que permiten la conexión y el intercambio de datos entre el equipo y los diferentes dispositivos externos. De esta manera facilitamos el uso y las capacidades de nuestro equipo. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y nos vemos.